manifieste en este lugar. Sabemos, Señor, que donde estamos reunidos, buscándote, anhelándote, queriendo recibir de ti, tú estás presente. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, Padre Santo, porque somos tus hijos, tu familia, y tú siempre estás atento, Señor, cuando tus hijos te buscan, te anhelan. Gracias, Padre. Queremos que en esta mañana seas tú y tu Espíritu Santo moviéndose, Señor, con toda libertad, dándonos revelación, ayudándonos, dándonos entendimiento, sabiduría y también deseo de recibir, Señor, ese mensaje poderoso, fresco que tú tienes para nosotros. Oramos, Señor bendito, por cada uno de los que estamos reunidos, por nuestras familias que representamos, y oramos también por los que han de ir conectando. Gracias, Señor bendito. Estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra. Prepáranos, que no haya distracciones ni cosas que nos hagan desviarnos, Señor, del mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos porque tú eres el único digno de ser alabado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Por ella podemos sentar. Vamos a ver si hoy le ganamos a esto. Ya por ahí se conectó el pastor Salomón ya. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado. Tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. En tus manos me has dado No se escucha muy bien, pastor. ¿No se está escuchando bien? No. La vez pasada usted hizo algo que no sé qué hizo, pero se escuchaba perfectamente. Que parecía que el YouTube lo tenía yo. Un segundito. ¿Todavía nada? Gracias por la cruz.
que levantes tu voz en una adoración a Él. Dile, Señor, tú eres digno, Señor. Muy bien. Ahora no sé qué me le pasó al video, pero ¿me escuchan bien? Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta preciosa mañana. Estaba compartiéndole ahí al pastor Juan Bautista y al pastor Ariel, que con el mensaje de la semana pasada del pastor Ariel, pues nos inquietó ahí con un tema bien especial y el pastor Salomón nos dijo, adelantemos esto ya mismo. Y entonces él nos quiso acompañar hoy. Muchas gracias, pastor, por esa disposición de siempre. Y bueno, esperando que esta mañana sea una mañana gloriosa, como siempre lo es todos los sábados que nos reunimos acá. El Señor siempre se ha manifestado y nos ha respaldado poderosamente y hoy no va a ser la excepción. Pastor Salomón, bienvenido. Amén, hermano. ¿Me están escuchando? Perfecto, loud and clear. Gloria al Señor. ¿Podemos comenzar? Sí, claro. Hermanos, primero que todo, quiero pedirles perdón porque si en algo, pues, no logro cohesionar o dar con claridad este mensaje. Desde el jueves yo estoy mal. De hecho, no he comido absolutamente nada. Diarrea, vómito, dolor de cabeza, dolor en los huesos, tanto que me entumí. Y anoche iba a llamar al hermano Augusto para ponerle en conocimiento esto, pero no tenía nada preparado. Yo lo voy leyendo, pero no había ordenado ni aún en mi mente, porque me tocó predicar también aparte. Entonces dije, bueno, el viernes lo dedico para eso. No, hermano, desde el jueves yo estoy sin alimento. Y eso no es lo primordial, sino el malestar tan horrible. Si estoy aquí en pie es por la misericordia de Dios. Y no quise llamar a Augusto porque se iba a preocupar. Y si en caso dado que yo no pueda predicar, yo sé que aquí ahí hay siervo y para evitarle la preocupación al hermano, le cederé el cupo a quien esté, a quien quiera, a quien pueda y a quien quiera. Un jamón, Esta- mano. Bueno, haga el huevito con Pastor jamón. Salomón, permítame un momentico. ¿Por qué no, Pastor Ahumada, por qué no levantamos una oración por el Pastor Salomón en estos momentos para que sea el Señor sanando su cuerpo y para que pueda fluir sin ningún inconveniente? ¿Le parece? Antes de empezar. Me parece excelente. Bueno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana nos presentamos delante de ti y presentamos a tu siervo Salomón, Señor, porque por tus llagas fuimos nosotros curados. Señor, y hoy en el nombre de Jesús, que es el nombre en el cual es sobre todo nombre, reprendemos todo virus, toda acechanza del maligno en el cuerpo de tu siervo, Señor. Todo lo que quiera venir, Señor, a entorpecer su salud, lo que quiera bloquear, Señor, sus conductos. Padre Santo, regula la flora intestinal, regula, Padre Santo, aún su organismo. Espíritu Santo, que hay un bálsamo, un aceite, Señor, pasando en su cuerpo para sanar y debilitar el virus y echarlo fuera ahora en el nombre de Jesús.
Toma desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Toma su cabeza, Dios mío, sus pensamientos. Padre, que tomes el control aún, Dios mío, de su sistema circulatorio, su sistema digestivo, su sistema pulmonar, su sistema, Padre Santo, desde el neuronal, que tú seas tomando su sistema, Padre Santo, cardiovascular, tú seas tomándolo todo y regulándolo todo, Señor. Que sea tu mano, Señor, puesta sobre su cabeza y que tu gloria sea poniendo salud y vigor en el nombre de Jesús sobre su cuerpo. Que no haya nada que pueda entorpecer esta predicación, Señor, y que le deje elocuencia a tu siervo, Dios mío. Dale elocuencia y que aun cuando culmine, le fortalezcas aún más en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias por la obra poderosa que ya has hecho en su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, y esta mañana me levanté y mi señora me dijo, ¿por qué no llamaste al hermano Augusto? Yo le dije, no lo iba a llamar, pero no quise preocuparlo, francamente. Alguien tomará mi lugar porque no tengo nada. Había leído, pero tenía allí ideas y eso, pero esta mañana, así como estaba, muy mal. Yo escribí, hermano. ¿Qué escribí? Yo no sé, francamente. Pero le ruego a Dios que no vaya yo a decir un disparate aquí, pero si alguna cosa, ustedes me sabrán entender. Bueno, vamos a la Biblia, por favor. Pero creo que todo está bajo el control del Señor y lo confieso, creyéndolo en mi corazón, lo confieso con mis labios para la gloria de mi Rey Jesús. Y cuando Él toma control, no hay diablo que pueda o diga absolutamente nada fuera de la voluntad suya. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 38. Dice, mas el que ignora, ignore. Padre, tu palabra va a ser desglosada a partir de este versículo. Bendito Jehová. ¿Qué pasó? ¿Me están escuchando? Aló. Sí, pastor, le estamos escuchando Sí, perfectamente. señor. Algo pasó allí que me se quedó en blanco acá la pantalla mía. Y un símbolo raro ahí. Estamos bien. Va a reprender al diablo. A partir de este versículo, concédeme transmitir tu rema a todos mis consiervos y consiervas presentes en este culto virtual a ti, Padre. En donde delante de ti estamos de una forma literal, Padre, y con ganas de adorarte, de alabarte, de bendecirte, de glorificarte, de servirte y de ser bendecidos por ti en Cristo Jesús. Por lo cual nos declaramos bajo sitio divino, bajo la nube de tu gloria, ocultos en el hueco de tus manos y fortalecidos en ti y en el poder de tu fuerza, integralmente, con la bendición tuya en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Primero que todo, quisiéramos recordar, ¿verdad?, acerca de la expresión que salió de mi boca el sábado pasado, y es cuando Dios ignora. ¿Por qué Dios ignora? Y cómo Dios ignora. Estas tres premisas en lo que vamos nosotros desarrollando el contenido de este estudio, lo entenderemos. Comenzaremos por definir lo que es la palabra ignorancia. No prestar atención de una manera, ¿cómo pudiéramos llamarle a esto? De una manera premeditada, total o parcialmente. Ignorar es no prestar atención, es descuidar, es desatender algo o alguien
en la manera en que se debe de hacer. Eso es ignorar. Yo no sé si a usted le ha sucedido. Una vez llegó el siervo de Dios, mi hermano Toñito Duncan. Siempre lo traté así, Toñito, que para mí fue como un hijo mío, quizás el mejor predicador de acá de Barranquilla y no me equivoco si de muchas partes del mundo. Murió a los 40 añitos. Llegó a un lugar en España. Las agendas no se habían compaginado. Lo querían tener, pero no se había dado. Ese año se dio. Cuando él llegó, dice, se me antojó ese día, fui en camiseta y fui en zapatos de caucho. Acá le llamamos así, zapatos deportivos. Bueno, como él a veces se vestía. Y se sentó. De pronto llegó un hermano, parece ser un pastor, supremamente bien vestido, impecablemente vestido, con joyas y todo. Y empezó a saludar desde el lugar opuesto a donde se había sentado Toñito. Y a todos los iba saludando y los iba bendiciendo. Cuando llegó ante Toñito, cuando iba a llegar ante Toñito, se detuvo y dio media vuelta. Y Toñito lo que hizo fue que, la pregunta es, ¿cómo se sentiría Toñito? ¿Cómo se siente usted cuando es ignorado? Él lo que hizo fue esto, un mohín. En ese mohín usted entenderá que él le quiso decir eso así. O sea, desestimó el haber sido ignorado. Cuando él comenzó a predicar, todo cambió cuando el hombre se dio cuenta de que era este hombre a quien él había ignorado, este hombre, y yo pienso que diría, trágame tierra. Peor aún cuando ese hombre escuchó la palabra que salía de la boca de Toñito. Ese hombre sacó el celular y comenzó a grabar. Al final le dijo, perdóname, yo te desestimé. Dios te bendiga, mijo. Yo te desestimé. Yo te desestimé. El enemigo que llegó a la puerta con molestar, hermano. Yo te desestimé y te menosprecié, porque ignorar forma parte del menosprecio. Forma parte del desprecio. Cuando ya el ignorar se hace completo, total. Yo te ruego que me perdones. Tú me has bendecido. Tenía muchos años con una pregunta delante del Señor. Hoy Dios me dio la respuesta a través de tu boca. Y dijo, e hizo algo que es lo que más a mí me gusta. Se mandó la mano al bolsillo y sacó un billete de 100 euros, creo que era. Bueno, de esto quiero rescatar ¿qué puede producir el ignorar a una persona? ¿Por qué no debemos de ignorar? ¿Por qué no debemos menospreciar? Yo he menospreciado. Yo no sé si ustedes lo han hecho, consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente, pero cherocho. Y creo que muchos de los ministros e hijos de Dios les ha acontecido. Que escuchamos a un siervo predicar y decimos, se quedó corto, se quedó como falluco, decimos aquí. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que desde la humildad nosotros entendamos y comprendamos que hay días buenos y hay días malos. Por eso debemos de tener sumo cuidado y pedirle al Señor no solo humildad, sino misericordia y comprensión para con los demás.
Porque si andamos en este camino, como dice Isaías, por muy torpe que seamos, no nos extraviaremos. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Y si alguien de ustedes yo he menospreciado o he ignorado o he lastimado con alguna de mis intervenciones o prédicas, que no haya venido de Dios sino de parte mía, les pido que me perdonen de todo corazón. Y sea Cristo en todo ello glorificado. ¿Por qué estoy aquí? No es la primera vez. Alguna vez estuve, claro, estábamos jóvenes. Y después que terminé de predicar, yo duré 6 días por allí. Y llegando a mi casa, duré entre 10 a 15 días tirado en una cama, donde dije, no tomo ningún remedio. O me levantas tú, o me voy contigo. El problema está en tus manos. Pudiéramos decir que estábamos como 5 o 7 veces peor que hoy. Quizás estaba más joven. Pero creo que si estoy hoy aquí es por la fuerza del Señor. Esta mañana mi señora me dijo, pero tú vas a predicar. Le dije, fíjate que yo escribí algo ahí, yo no iba a predicar. O les iba a dar algo, una idea, y que ellos entonces desarrollaran el pensamiento. Pero quisiera aportar algo de parte de Dios, en lo que Dios me conceda hacerlo. Y le dije, si tú muchas veces enfermo me has servido, ¿cómo yo, estando enfermo, no he de servirle a mi Dios? El ejemplo lo tomé en este día de mi esposa. A Dios sea la gloria. Cuando el impío no escucha a Dios, cuando el impío ignora no solo los mandamientos, sino la palabra profética del Señor, Dios ignora, Dios menosprecia y Dios desprecia. Cuando a Dios se le desecha, por Dios se es desechado. Esto lo vimos nosotros de una manera fehaciente en el diluvio, capítulo 6 del libro de Génesis. No lo voy a tocar aquí porque ustedes saben todo lo que sucedió. Ustedes ya después en sus prédicas lo podrán hacer. ¿Cómo Dios reprende? ¿Cómo Dios ignora? ¿Qué sucede cuando nosotros ignoramos a Dios? Él lo hace reprendiendo, disciplinando y castigando. Nos corrige, nos reprende, nos disciplina, a nosotros sus hijos, y aun si fuera necesario, nos castiga. ¿A quién le ocurrió esto? A Balán. Balán, por medio de una burra, Dios lo reprendió, pero después Dios lo castigó. Y este hombre llegó a decir, así dice el profeta de Dios, caído, pero todavía viendo. Tremendo. Aún caído profetizó de una manera terrible. Por eso muchos hermanos, yo de acuerdo con ellos, decimos que los dones son irrevocables. Esto lo podemos encontrar en Números capítulo 22 del 21 al 33. Usted lo leerá y lo estudiará. A María, lo que dijo María de Moisés, que no te es lícito, y se molestó y comenzó a hablar en medio del pueblo de su propio hermano, de Moisés. ¿Era mentira lo que María estaba diciendo? No, no era mentira. Pero no quiso respetar o no pudo respetar la dignidad que había en el siervo de Dios, que estaba muy por encima de él. Y se creyó igual que él para poner su lengua sobre él. Mucho cuidado con eso. Hoy en día por las redes sociales yo prediqué sobre por qué creo que soy pretribulacionista. Él puede. Y
Allí me escribieron algunos hermanos feos. Y yo lo único que dije durante el mensaje al respecto fue, miremos que si no nos mordemos y nos comemos, miremos que no nos consumamos. Porque hemos convertido las redes sociales en el cuadrilátero donde se golpean y se matan los hijos de Dios. Y eso es doloroso. Y las redes sociales son una trampa mortal cuando uno se sabe usar. Se comienza bien y muchas veces se termina mal. Se comienza para la gloria, para el servicio y para la gloria de Dios. Pero después se termina monetizando. Y ahí entonces tenemos que ignorar, menospreciar, despreciar, insultar a los demás con tal de tener views. Y esto es lo peligroso, el camino peligroso por el cual están transitando muchos hijos de Dios y lo que es peor, ministros. A ellos me dirijo. Mira de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Unos predican a Cristo por amor, otros por fama y reconocimiento. Otros predican a Cristo por contiendas y otros lo hacen por dinero, por conveniencia. Tengamos mucho cuidado, porque a cada quien, según su obra, será su paga. Unos tendrán recompensa, otros tendrán castigo, porque la recompensa para ellos será lo que recibieron en esta tierra. Pero en la eternidad, nada de las riquezas de Dios les será concedida. María, ustedes saben cómo terminó María. Terminó leprosa. Esto está escrito en el libro de Números del 12, capítulo 12, versículo del 9 al 15, para que usted después lo desglose y lo estudie. Que si Moisés no hubiese intercedido por María, ay de María. Dios al que recibe por hijo, también disciplina, también corrige, pero también castiga, hermano mío. Y aún muchos hijos de Dios hoy un día se convertirán, y que estas palabras no se conviertan en verdad para ninguno de nosotros en enemigos de Dios. Porque antes del advenimiento del Señor Jesucristo por su iglesia, una de las señales inequívocas es la gran apostasía que habrá. Y frente a esto tenemos que tener mucho cuidado. No tratar de saber más allá de lo que Dios quiere que sepamos y entendamos. Las cosas reveladas son para el pueblo de Dios. Las ocultas le pertenecen a Él. No entremos allí en ese sendero pedregoso, escabroso, supremamente mortal, porque de allí se saldrá para la oscuridad y las tinieblas. Y ya no queda para esa persona sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los enemigos de Dios. Esto lo podemos ver claramente manifestado en el pueblo de Israel. Deuteronomio 8:2. ¿Quién me lo puede leer si es tan amable? Alguien que esté allí, que tenga la Biblia abierta. El hermano Augusto, si está allí, sírveme o sírvele al Señor más bien de secretario. Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Aquí lo Sí, tengo. sí. Recuerda, bueno, en la Reina Valera dice, Sí, ahí es, en esa. y te acordarás de todo tu camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón,
si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuándo Dios nos desecha? Cuando nosotros desechamos sus mandamientos. Cuando Dios nos ignora, cuando ignoramos sus reprensiones, cuando ignoramos sus razones, cuando ignoramos sus estatutos, cuando ignoramos sus preceptos, o lo que es lo mismo, cuando ignoramos su palabra. Cuando Dios nos ignora, cuando somos desobedientes. La Biblia dice que en el mundo éramos hijos de desobediencia, pero ya no. Y la Biblia enseña que los que son guiados, capítulo 8, ya que me acuerdo en este momento, capítulo 8 del libro de Romanos, dice que los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Mire que no dice al revés. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. No, no. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Hay mucha diferencia. Amén. Cuando uno es guiado por el Señor, uno transita el camino de la obediencia. Uno transita el camino de la fidelidad. Uno transita el camino de la abstinencia. Uno transita el camino del rendimiento. Uno rinde la voluntad a la voluntad de Dios. Jesucristo es el clásico ejemplo al respecto. Aquí que vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad, no se haga la mía. Por desobediencia, Saúl, primera de Samuel, capítulo 15, del 24 al 35. Ustedes lo estudiarán allá, los que estén anotando, pueden anotarlo. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, del 24 al 35. Usted sabe todo lo que sucede allí. Las 3 veces que este hombre le falló a Dios, ¿verdad? Cuando le mandó matar a todos los amalecitas y no lo hizo. Cuando le mandó, cuando le dijo que esperara 7 días al profeta de Dios y él no quiso, ni pudo, ni supo esperar. ¿Por qué? Porque no había comunión con Dios. No había ni siquiera una relación regular o aceptable para con Dios. Y por esta razón, mire lo que sucedió. Por cuanto tú has desechado a Dios, Él te ha desechado a ti. Yo estoy resumiendo, hermanos míos. Mire las 3 cosas en las que este hombre le falló a Dios. Primero, cumplimiento de la profecía. No esperó. No confió en Dios en lo que tiene que ver con el tiempo del cumplimiento de la profecía. 2, asumió una función que no le correspondía, la de ofrecer sacrificio a Dios, que era potestad del profeta de Dios. Y 3, en vez de pedir perdón, mire esto, en vez de pedir perdón, justificó el error cometido, los errores que había cometido. Y quiso depender de lo que era y de lo que significaba, de lo que representaba Samuel para seguir en el trono, para seguir siendo admirado por el pueblo, no habiendo él nunca admirado a Dios. El hombre que comenzó bien terminó mal. No es tanto, no hay tanto que reparar en el comienzo. Aquí lo realmente a tener en cuenta es el final. Por algo Pablo llegó a decir, por esta causa yo golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Para los que tienen esa doctrina de hoy en día,
me perdonan, tengo un poco la mente, los calvinistas, de que la salvación no se pierde. Nada más tengo ese versículo para ellos. El mismo Pablo. No sea que yo, siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Creo que está en 1 Corintios capítulo 9. Bendito sea Dios. Consecuencias de ignorar a Dios. Ya hemos visto una parte. Todo lo que hemos escuchado se resume en ¿qué? En el pecado. Desobediencia, la soberbia de quién? De Usías, Azarías, ¿verdad? Que también quiso usurpar o usurpó la potestad que le era concedida a los sacerdotes, siendo el rey, pensó que podía hacer lo que le diera la gana. El hombre que estuvo muy cerca de Dios, pero por soberbia, por altivez, miren lo que terminó leproso. Allá hubiese terminado María de no haber sido por la intercesión de su hermano Moisés. Por eso intercedamos los unos por los otros, para que aquellos que andan en soberbia, hermano mío, sean disciplinados, sean castigados si fuere menester, pero no sean desechados. Romanos capítulo 5, del verso 12 al 14, hermano Augusto, o el hermano Juan. Ok, capítulo 5, 12 al 14. Sí, señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué trajo como consecuencia la muerte? Desobedecer a Dios, prestarle atención, ignorar a Dios y prestarle atención a quien no se le debe de prestar atención. En este caso, Eva le ignoró el mandamiento de Dios que se lo había dado también su esposo Adán y le prestó atención a quien no debía de prestársela. Desatendió a Dios para atender a Satanás. Desatendió el mandamiento de Dios para prestarle atención a sus deseos. ¿Cuál fue el deseo? Que deseó, anheló comer de aquello. ¿Por qué? Por la mentira que Satanás le había dado. Y cayó en la trampa del engaño. Y cayendo en la trampa del engaño vino el caos, vino la debacle. Como un día fue en el cielo para Satanás y los que con él coadyuvaron para tratar de destronar a Dios, lo cual es imposible. Así también en la tierra. Este primer pecado, de allí se deriva tantas cosas, hermanos, que han traído una serie de consecuencias nefastas para todo el planeta Tierra. Tanto que para corregir esta situación, para que el mundo volviese a tener una oportunidad, Dios se tuvo que encarnar. Y no solo se tuvo que encarnar, sino que se hizo ¿qué? Se hizo como un esclavo. Y en la condición de esclavo se humilló, se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, muerte de un maldito. Mira, hermano, las consecuencias de ignorar a Dios no solo han traído repercusiones para nosotros
acá en la tierra y para la tierra, sino para el cielo y para los que lo habitan. Por eso, hermanos míos, no ignoremos a Dios. Cuando ignoras la palabra de Dios, Él te ignora. ¿Sabe qué dijo San Jerónimo? Uno de los primeros padres de la iglesia. Ignorar la palabra es ignorar a Dios. Quien ignora la palabra de Dios lo está ignorando a Él. Oseas capítulo 4 del 6 al 10, por favor, hermano Augusto. El de Romanos. No, Oseas. Oseas. Capítulo 4 del 6 al 10. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, si pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Amén, hermano. La palabra de Dios. Por ellos, prestémosle mucha atención a la palabra de Dios y al que nos la dio. En Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque en ella vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando ignoramos la sabiduría, estamos ignorando a Dios. Segunda de Crónicas, creo que es allí, sí. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Por favor, léanmelo. Ya estamos terminando. Segunda de Crónicas. Capítulo 7. Segunda de Crónicas 7, versículo 13. Si yo cerrare los No cielos, cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Perdónenme, es allí. Tengo un do y tengo una C, pero no sé qué significa. Leamos entonces Proverbio del 1, del 20 al 33. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción. Ya, hasta ahí. No, siga. Cuando viniere como una destrucción, lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder.
mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Porque el desvío de los necios, ¿los qué? Los matará, ¿verdad? Así es que dice el versículo anterior al último. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la Y prosperidad de los necios los echará a perder. el ignorante se desvía. Y muchas veces se desvía, ¿por qué? Porque va detrás de las riquezas. Y la prosperidad, ¿qué? Los hace perder. Eso es lo que está diciendo ese versículo. El que ahorita no supe decírselos, pero Dios es bueno. Zacarías 7:13. Léamelo, por favor. Zacarías 7:13 7:13. dice así. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Así que como él clamó y no escucharon, tampoco cuando ellos clamen, yo escucharé. Hermano, ¿será que Dios no ha respondido a la pregunta de muchos de nosotros por alguna de estas razones? Lo sabe. ¿Cuántas veces habremos transitado nosotros estos senderos? Mire, hermano, yo le voy a decir algo que me pasó. El ministerio de evangelista estaba, pero ahí en la cima. Tenía una agenda de 3 años y medio, copada, campamentos y de cuánta cosa. Los que me invitaban tenían que hacerlo de 1 año a 3 años. Y sin embargo decían, anótame, que si estamos vivos te tendremos acá. Dios, para enseñarme humildad, me puso a trabajar con una caja al hombro, a vender cacharro en las calles. Si ahí va el hermano Salomón, con una caja al hombro y otra bolsa acá. Así me ganaba la vida. Solo Dios sabe que muchas veces llegaba a mi casa, porque en los pueblos lo que se come es sancocho de tienda, pan y cualquier cosa, una gaseosa, lo que se encuentra. Pastor, Llegaba, allá en Honduras, lo que nosotros conocemos como tienda, allá es pulpería. y allá ¿cómo es que en República Dominicana es colmado? Bueno, cuando llegaba a mi casa, me tiraba a orar y se me olvidaba el tiempo, hermano. Me salía del tiempo. El tiempo cuando tú estás en comunión con Dios deja de existir cuando tú oras. Tú no tienes que ver con nada ni con nadie. Es tú y él y tú. Hay un anhelo de ambos de una manera impresionante. Él no quiere que tú dejes de orar y tú no quieres que él se vaya. Tú no quieres que él deje de escuchar. ¿Cuántas veces me sucedió? Incontable. Ya está la comida, levántate. Miraba la hora, 6:30. Digo, no tengo tiempo. Porque tenía que trasladarme al lugar donde iba a predicar. Solo Dios sabe cuántas veces estuve a punto de desmayarme en los púlpitos. Porque yo, como evangelista, era ¡guau! ¡Guau! No, lo que hay ahora me quedan chiquitos. De verdad, hermano, se lo digo con toda sinceridad. Tanto así que predicando en el Elías Chewi, los vehículos que iban pasando se detenían, los impíos, y se detenían a escuchar. Ellos quedaban embelesados y muchos se convertían, pero los que estaban adentro, escuché lo que pasaba. Y así, no, mi hermano.
la emoción le ganaba a la unción, hermano. Había las dos cosas, pero yo creo que había más emoción, porque qué cosa, hermano, qué cosa terrible, hermano. Yo quedaba bañado en sudor completamente hasta mi interior. Yo llegué a mi casa, era a dormir, me tiraba muerto. Una vez es lo que supe, y creo que esto le sucedió a muchos. Le preguntaron, ¿cómo estuvo el culto? No juegue, no pude ir, hermano Salomón, que predicaba. Y el hermano dijo, no, eso estuvo fantástico, maravilloso, hermano. ¿Y qué predicó? Y yo no sé, porque no lo entendí. ¿Está oyendo eso, hermano? La unción era la que hacía que ellos estuvieran donde yo estaba, pero muchas veces no me entendían porque yo montaba palabras sobre palabras, hermano. Pensaba que así era que la gente no se dormía. Pero un día entendí, hermano mío, que los que se duermen muchas veces no es por falta de unción del predicador o del maestro, que los que se duermen son de la escuela de un chico, que quien está predicando es el apóstol Pablo. Y yo dije, caramba, si le pasó a él, y traté, me costó muchos años, hermano. Todavía me despeluco y muchas veces, pero ya no hasta ese extremo. Eso me ha llevado a que mis riñones, yo no sé si están. De verdad, hermano, lo que les estoy hablando, consecuencias. Por ignorar a Dios en lo que tiene que ver con la salud. Que pensamos que porque estamos jóvenes, esto no nos va a pasar factura. Pero los años pasarán. Usted quiere ver a alguien, no sea esto profecía. Se lo ruego al Padre de las luces. Los predicadores de allá de República Dominicana, hermanos míos, predican así. Y todo el mundo, hermano mío. Pero ¿cuántos cambian? Hay una pelea de perro entre ellos. Que yo sé más que tú, que yo soy altivo, yo soy orgulloso, yo lo sé. Así, hermano, de frente. Es triste, pero es la verdad lo que yo les estoy diciendo. No ignoremos a Dios, ni siquiera en la manera como le escuchamos, ni tampoco como lo predicamos. Hay gente que no enseña, predica. Y no es lo mismo enseñar que predicar. La prédica se puede olvidar. Pero la enseñanza, hermano, usted verá lo que ella es capaz de hacer, lo que ella puede lograr. Sigamos. Cuando tú ignoras el consejo de Dios, Dios te ignora a ti también. Este ejemplo está vívidamente patentizado en la vida de un hombre llamado Roboam, nada más y nada menos que hijo de quién, de Salomón, ¿verdad? ¿Qué pasó? Roboam desechó el consejo de los sabios, de los ancianos, y atendió el consejo de los jóvenes. Y por no atender el consejo de los ancianos, él estaba ignorando el consejo de Dios. Y al ignorar el consejo de Dios, mire lo que sucedió, segunda de Crónicas del capítulo 10, del 8 al 10, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 10, del 8 al 10. Me lo leen si son tan amables. Del 8 al 10. Sí. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros?
Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Oh. ¿Cuáles fueron las consecuencias? División. Para los ministros que estamos escuchando, cuando nosotros desoímos el consejo de los sabios y atendemos a los ignorantes, esto puede traer división en el pueblo de Dios. Después de haber gobernado sobre 12 tribus, hermano, quedó gobernando a Judea y allí se le añadió Benjamín. Pero mire todo lo que ocurrió. Por eso tengamos mucho cuidado a quién le prestamos los oídos en lo que tiene que ver con el consejo. No todo el mundo aconseja. Dios me dio a mí hace algunos años, y lástima, hermano, estaba tan cansado ya de decirle a mi señora que escribiera lo que Dios me había revelado sobre la consejería, el don de la consejería, que le dije, déjalo allí y después seguimos. Pues Dios me reprendió, porque después cuando quise volver a retomar el dictado que le estaba dando a mi señora, se me borró el cassette, hermano. Pero tengo gran parte de eso, hermano. Y a partir de allí, yo temblé como un niño. Tiembla cuando tiene fiebre y cuando no tiene al lado quien lo atienda. Yo temblé como tiembla una persona cuando está aprisionado en los rieles de un tren y el tren se acerca. Así temblé yo, y cuando voy a dar consejería, digo, Dios mío, Padre. Mientras la persona está hablando, le digo, Señor, no tengo palabra para ella. No tengo palabra para ella, pero tú sí, si te place. Y si no, le digo, hermana, oremos, porque ahora mismo no tengo palabra de Dios para usted. Estoy tratando de guardarme las espaldas en lo que respecta con Dios. El uso y el abuso de los dones. El uso trae resultados, el buen uso. El abuso trae consecuencias funestas, tanto para el que da el consejo como para el que lo escucha. Por tanto, mucho cuidado con quiénes son tus consejeros. Hay personas que atienden más a los predicadores que están en las redes sociales que a la palabra de Dios que sale de la boca de su pastor. Y cuando necesitan un consejo, van donde otro pastor y no van donde su pastor. Muchas veces es por culpa del pastor, porque yo lo he oído, hermano, vea. Digo, mire, usted tiene su pastor, vaya donde su pastor y dígale, pastor, no quiero hablar de mi pastor, mire, hermano. Pero ya me ha pasado varias veces que cuando le cuento algo, lo suelta desde el púlpito. Y yo he sido testigo de ello. Y ante la insistencia y la sinceridad de esa persona, me ha correspondido darle un consejo a esa persona. Mucho cuidado nosotros los ministros con lo que aconsejamos. Porque si no tenemos un consejo en la iglesia, tiene que haber alguien de los ancianos que tenga el don de la consejería. Páseselo a esa persona. Cada quien cumpliendo su rol, hermano. Y la maquinaria, por decirlo así, trabajará de una manera óptima, de una manera perfecta. ¿Qué dice Proverbios capítulo 4, versículo 13? Retén, creo que dice, retén el consejo. No lo dejes, porque en ello está la vida. Aquí vamos a entender algo. Bueno, eso lo vamos a dejar para después. Sabiduría, ya estamos terminando. Este es lo último ya. Sabiduría. Cuando yo desprecio la sabiduría, cuando yo ignoro la sabiduría, por mucho que yo clame, hermano, la sabiduría no me atenderá a mí.
Y la sabiduría en el libro de Proverbios es representativa del Señor Jesús. Proverbios 4 del 1 al 7. Por favor, hermano Augusto. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Sigo? No, hasta ahí, hasta el 7. Oh, ahí le di la ñapa a dos más. Sí. Bueno, engrandécela y ella escucha a Dios y tú serás honrado por Dios, porque la Biblia enseña que los que honran a Dios son honrados por Él. Así de sencillo, hermano mío. ¿Qué pasó entonces con Salomón? Mire por qué Salomón pidió sabiduría y no riquezas. Y Dios le añadió todas esas cosas, porque su papá lo sentaba en las piernas y se tomaba el tiempo para enseñarle. Sobre toda cosa preciosa, sobre toda cosa preciada, adquiere sabiduría. Dile a la sabiduría, tú eres mi hermana. Dile a la inteligencia, tú eres mi parienta. Alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. ¿Por qué se alaba el que se dice ser sabio en su sabiduría, el necio en su necedad? ¿Por qué se alaba al valiente en su valentía? Alábese en esto, en lo que acabo de decir, en entender y conocer a Dios, hermano mío. Creo que está en Jeremías 9:23, si mal no me acuerdo. Usted lo anota ahí, después lo busca. ¿Qué le pasó entonces a Salomón? ¿Por qué Salomón, teniendo tanta sabiduría? Muchos dicen que es que él no pidió sabiduría para gobernarse a sí mismo. ¿Lo has escuchado, Augusto? Oh. Que él pidió sabiduría. Yo sí lo he escuchado. Pero no pidió sabiduría para gobernarse a sí mismo. No. Así es. No. ¿Sabe por qué él después entró en el camino de la necedad? Porque él se olvidó de los razonamientos, de la palabra, de los preceptos, de las órdenes y mandamientos de Dios. Por eso es que ahorita leímos Proverbios 4:13, retén el consejo, retén la sabiduría. O sea, que así como no retenemos el consejo, cuando no retenemos la sabiduría, cuando no retenemos la inteligencia, esta se aparta de nosotros. Cuando no retenemos a Dios, este se aparta de nosotros. Cuando no retenemos la unción, esta se va de nosotros. Cuando estas cosas nunca se apartarán de nosotros, sino cada vez se harán mayor en nosotros, cada vez fluirá con mayor intensidad en nuestras vidas, cuando nosotros le damos prioridad y no ignoramos al Dios Todopoderoso, cuando nosotros le damos la debida atención a la palabra de Dios. Sumamente es tu palabra, dice Salmo 119, y la ama tu siervo. Conozco la historia de alguien, creo que es David Livingstone, David Brainerd. Este hombre murió en la casa de un predicador que en este momento, ustedes me entienden, se me olvida. La hija de él lo cuidó, tenía, por no cuidar su salud, este hombre le sirvió a Dios como un loco. En 5 meses se fue. Tenía 26 añitos, hermano. En 5 meses, a 1 año, la vela se apagó. La antorcha encendida se fue, no para el infierno, pero sí el cuerpo.
se fue al Seol. ¿Por qué, mi hermano? Porque no cuidó su salud. Y muriendo, ¿sabe qué? Él vio cuando iba entrando su hermano, ya muriendo, a punto de morir. Cuando vio que iba entrando su hermano y vio que el hermano llevaba la Biblia aquí, debajo de sus axilas, dijo: oh, el libro amado, ahora me serán revelados todas las cosas que en esta tierra jamás pude entender. Mire eso, hermano. ¿Sabe de dónde yo aprendí lo que es la oración? Lo que es la búsqueda, lo que es el escudriñar la palabra de mi pastor Bienvenido Jiménez. Un anciano ya, todo chueco, y así va a predicar. A donde lo inviten, va así a predicar, tienen que llevarlo agarrado. Pero cuánta sabiduría, hermano. Y yo veía que se paraban los carros allá en la puerta de la iglesia y del templo, y yo decía: ¿qué pasa, Dios mío? Aquí algo pasa. Lo que le pasó a los discípulos, que veían la unción en Cristo. Y ellos hicieron lo que yo hice. Estoy absolutamente seguro. ¿Qué hice yo? Dice: lo voy a observar, lo voy a vigilar. Y yo veía que él siempre estaba orando. Yo veía que él siempre estaba ayunando. Yo veía que él siempre estaba leyendo la palabra. Y él, cuando te iba a reconvenir, hermano, te decía: Salo, léete el capítulo tal, versículo tal. Y usted terminaba llorando, hermano, sin decirte una sola palabra. Por la palabra de Dios, el Señor te reconvenía. Y yo lo admiré, lo admiro, lo amo. Oiga, hermano mío, un día llego al templo, y cuando llego al templo, él estaba allí. Y caramba, con que y yo decía: ¿cuál será el secreto de este mono? Porque él es un poco así, claro. El secreto era ese. Y con que este es el secreto. Entonces, ¿qué hice yo? A partir de ese momento, yo trataba de llegar al templo primero que él, y se estableció entre él y yo una pelea, hermano, tácita. Nadie nunca le dijo al otro nada, sino que yo trataba de llegar primero que él, y a veces yo llegaba y él estaba ahí mega. A veces yo llegaba primero que él, y yo estoy seguro que él decía: mega, no, y este pequeñuelo. Y comencé a leer Biblia, a estudiarla, hermano, y versículos entraban a mi mente y a mi corazón. Hoy todavía estoy peleando para que en mi corazón Dios haga la obra y yo sea perfecto en Cristo Jesús, porque los perfectos heredarán la tierra. La perfección no se va a recibir allá, es aquí. Sé pues vosotros perfectos como mi Padre es perfecto. No lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo yo puedo desoír la palabra de Dios para oír lo que están enseñando muchos? Ya no, que la perfección es allá. Es que perfección es madurez espiritual. Nunca alcanzaré la perfección de Dios per se, o como tal. Esa le pertenece a Él, porque el día que yo llegara a tener, imposible, la perfección, alcanzar la perfección de Dios, yo sería Dios. Pero sí puedo alcanzar la perfección que como ser humano en Cristo Jesús, como hijo de Dios, como seguidor de Jesucristo, yo puedo alcanzar en esta tierra. Amén. Entonces ya vemos por qué David y Salomón pecaron, porque se les olvidó prestarle atención a Dios y a sus mandamientos. Usted ya el resto lo sabe. Usted, si lo enseña, usted lo puede decir. Ahora, usted quiere desarrollar un mensaje poderosísimo aquí sin meterse en ninguna otra parte. Léase Proverbios del capítulo 1 al capítulo 7 y mi alma te alaba, Jehová. Usted verá la gloria de Dios. Desde el capítulo 1 al versículo 7 habla de sabiduría, habla de conocimiento, habla de consejo, habla de inteligencia y habla de prudencia. Con esos 5 puntos usted desarrolla perdóneme la expresión si no la entiende, yo creo que la va a entender, cipote mensaje. Un buen mensaje, hermanos míos. Concluyo. Primero a los Corintios, capítulo 10, del 11 al 12.
El hermano, el risueño, este risueñito, yo lo amo en Cristo Jesús. Qué bueno que este hermano siempre tiene una sonrisa. Te amo, hermano mío. Primero los Corintios 10, 11 al 12. ¿Sabe qué decía Pablo? Está siempre gozoso, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Sí, hermano. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué más puedo añadirle? Amén. Toda la gloria para ti, Señor Jehová, y para tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Porque aun cuando estoy sudando frío, pude servirte, amor mío, para la gloria de mi amado y dulce y tierno hermano, el Cristo de la gloria. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. De todo corazón. Gracias, amor mío. Amén. Con nosotros, nuestro hermano Augusto. Muchísimas gracias, pastor. Tremendo, Dios no se equivoca. Qué buen comienzo de año. Gracias, pastor Ariel, por el tema que trajo la semana pasada. Y gracias porque puso esa inquietud en el corazón del pastor Salomón. Aquí deleitándonos. Tema muy especial porque el Señor está hablando, reiterando la parte de la obediencia. Sin obediencia es imposible, sin fe, sin obediencia es imposible agradar a Dios. ¿Qué le puedo decir? Habrá que decir como lo que usted suele decir. Lo que está perfecto no se le añade nada. Simplemente agradecimiento por lo que el Señor está haciendo en este año, cómo está tocando tantas personas como en un mismo sentir, hablando el mismo lenguaje, porque los temas que nos han inquietado, pues sigue inquietando no solo aquí a este grupo, sino como a la iglesia, para donde yo quiera que vaya, el Señor sigue reiterando. Y orándole al Señor para que no seamos ignorados, pero ya tenemos el secreto. No ignoréis las escrituras. Ahí tenemos ese manual de vida. Y allá es donde debemos ir para buscar esa sabiduría. Muchas gracias, Pastor Salomón. Vamos a abrir el micrófono. Les tengo aquí una sorpresita. Virginia, la madre está lista. Pero bueno, vamos a abrir, mientras tanto, vamos a abrir los micrófonos para que el que quiera hacer algún comentario, una cosa adicional, lo que el Señor le haya puesto, lo que haya recibido, comparta lo que de eso se trata. Hermano Augusto, buenos días. Buenos días, Pedrito. Buenos días, sí, bueno, me encantó la prédica, me encantó los consejos y también mi formación cristiana ha hecho que en todo este tiempo también a veces diga por qué no las cosas que Dios quiere que haga, ¿no? O sea, por qué no le obedezco en toda su plenitud como debe ser, ¿no? Y empecé a escudriñar las escrituras y cuando yo recibí el Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas, me convencí de que como cristiano quería hacer las cosas, pero no me resultaban. Pero cuando empecé a tener el Espíritu Santo dentro de mí, me empecé a llenar de cosas que la palabra dice, ¿no? Por ejemplo, de sabiduría, dice Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, para andar haciendo lo que al Señor le agrada, tenemos que andar en sabiduría, pero es el Espíritu Santo el que nos da la sabiduría, ¿no? Entonces, cuando hablaba el pastor, decía, es muy importante, acá lo dice Santiago. Después, hablamos al principio de sanidad también. Es importante porque el Espíritu Santo también trae sanidad, ¿no? En Lucas 14:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Es el Espíritu Santo, el poder. Cuando tú en ti, todas las cosas quedan de lado, porque el Espíritu empieza a trabajar en ti, ¿no? Y eso es uno, sabiduría, sanidad. Tercer punto, poder, ¿no? El Espíritu Santo nos concede poder para superar las pruebas, para ser testigos de Cristo. Dios está en Hechos 1:8, ¿no? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo también nos da poder. Y ese poder a veces necesitamos, Señor, quiero orar más. Que tu Espíritu Santo me dé ganas de orar. Entonces pide y el Señor te llena de ese poder y empiezas tú a querer orar más, a querer buscar más del Señor, ¿no? Y punto 4, que me parece importante también, y a veces por eso que nos equivocamos, no hacemos lo que el Señor dice en su palabra, que no recibimos guía, no sabemos escuchar la palabra. Dice, el Espíritu Santo, dice, nos guía en nuestras decisiones y nos muestra el camino a seguir. Eso está en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque nos hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces acá el Espíritu Santo nos empieza a hacer una guía, Señor, ¿para dónde tengo que ir? ¿Para la izquierda o para la derecha? El Espíritu Santo nos va a guiar porque el Espíritu Santo está llena de palabras. Entonces va a ser también que el Espíritu Santo pueda guiarnos a través de todas las decisiones que tenemos que hacer. Y lo que hablaba el pastor también, cuando nosotros empezamos a tratar de ministrar a otras personas, qué difícil es cuando no sabemos por dónde ir, pero el Espíritu Santo nos va a empezar a guiar y vamos a ver ministrar, vamos a poder asesorar a otras personas, ser coach de ayuda con el Espíritu Santo. Y el último punto es la enseñanza que nos da el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo es nuestro maestro y nos ayuda a entender las Escrituras. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Yo recordará todo lo que yo os he dicho. Yo muchas veces tenía problemas, no entendía los versículos, todo, pero Señor, Espíritu Santo, guíame, enséñame. Y de corazón quería aprender más, Y es lo que me está guiando el poder del Espíritu Santo, el ponerlo en práctica. Solamente el Espíritu Santo te ayuda a ser más como Cristo, te ayuda a arrepentirte, te ayuda a tener una vida de oración, te ayuda a depender más de Jesús, a depender más de Él. Entonces, yo creo que tenemos que poner el Espíritu Santo una influencia total en nuestras vidas. Cambio total significa el Espíritu Santo presente en nosotros. Dice, tenemos que saber andar en el Espíritu para acercarnos más a la fuente que es Jesucristo. Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias, pastor, me ha encantado su prédica. Gracias. Buen aporte, hermano. Gracias, Pedrito. ¿Alguien más? Ricardo. Sí, muy bien. Buenos días, hermanos, con todos los que se han ido conectando. Pastor Salomón, usted nos dijo que se disculpaba porque de repente no iba a dar un mensaje a la altura que nosotros esperábamos, pero como siempre, pastor, aprendiendo, ¿no? De usted, a mí me encanta tanta enseñanza, sabiduría, las experiencias, los testimonios, muy vivencial la enseñanza, y hemos podido aprender bastantes cosas, ¿no? Y yo lo felicito porque aun cuando está un poco débil, delicado, el Señor lo ha tocado también. Lo veo que si no nos hubiera contado de que estaba pasando por un tema de salud, en este momento ni nos hubiéramos dado cuenta. Así es el Señor, lo fortalece y le ha dado esa fortaleza y esa sabiduría para que hoy nos pueda ministrar. Gracias, hemos aprendido mucho siempre de usted y hemos recibido también la enseñanza, tomado notas para poder también verificar, ver, aprender más de la palabra, y me ha gustado mucho el mensaje y muy útil y de aplicación para nuestras vidas, en todo sentido. Que Dios lo bendiga y que disfrute de esa mejoría y de su salud completa y que esté siempre compartiendo y predicando la palabra. Bendiciones, Pastor Salomón. Amén, amado consiervo. Mi amistad para usted.
Muy bien, pastor, que Dios lo bendiga. Ya nos contará que esté sanito. Amén, hermano. Muy bien, pastor. Bendiciones. Amén. Gracias, Ricardito. ¿Quién más? Pastor Juan Bautista. Yo quiero, o sea, todo estuvo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo tomé apuntes, pero hubo algo que a mí me encantó mucho, que, o sea, que uno, bueno, yo lo he leído, lo he predicado varias veces, pero cuando dice, la Biblia no dice los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, no, sino que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. O sea, el que ignora la dirección divina pierde la identidad de hijo o no tiene identidad de hijo. Sencillamente, o sea, es una cuestión, eso a mí me llamó mucho la atención porque de verdad de que yo tengo identidad y porque tengo identidad voy a buscar dirección. No, yo busco la dirección porque en ella está mi identidad. Ya, entonces me encantó mucho eso, me encantó cuando habló acerca de ignorar, despreciar, es lo que significa la palabra ignorar. Y, y, y yo meditaba que aún nosotros muchas veces pasamos desapercibido cosas que el mismo Dios nos está hablando constantemente y hay momentos en los que nosotros mismos pensamos que estamos haciendo las cosas bien cuando estamos ignorando muchas cosas que Dios nos habla, muchas cosas que Dios nos dice. Hay momentos en los que llegamos a nuestra oración, a nuestro tiempo de oración, y sentimos como un silencio y nos preguntamos, ¿qué pasa? Que el cielo no se abre, ¿qué será que siento que Dios no me habla? Hay momentos en los que, bueno, listo, voy a leer, abro la Biblia y no escucho que de pronto hay una palabra, no hay algo que de pronto que me diga como que qué está pasando aquí, sino que sencillamente lo que se siento, lo que se escucha, es de que es como un silencio, no sé por dónde empezar a leer, pero es precisamente porque ¿de qué me sirve? Es como si Dios te estuviese diciendo, ¿de qué te sirve que yo te hable si al final vas a ignorar de que yo te hable? ¿De qué sirve de que yo te di dirección si al final no te vas a dejar, no vas a dejarte direccionar? Recuerdo, le decía al pastor Ariel el día de ayer, cuando estaba diciéndole con respecto a conectarse al ayuno de hoy, yo le comentaba, amado, hay una mujer en México que ella por ahí me envió un mensaje diciéndome, no me dice ni cómo están, ni bendiciones, nada de eso, solamente dice, profeta, tiene una palabra de Dios para mí. Yo le dije al pastor Ariel, yo la oré una, dos, quizás hasta la tercera. Pero si ella se le olvida lo que Dios le habla, aún por la misma palabra, que se deja de que yo voy a pretender de que me va a escuchar a mí como ser humano. Entonces, si yo voy viendo la ignorada tan tremenda, entonces puede querer mandarme, o sea, porque está acostumbrada, como que en algún tiempo consultó un grupo y entonces está acostumbrada como que ahora a buscar o a hacer grupos cristianos, no sé cómo es la palabra, cómo sería allí, pero quiere estar consultando personas de que órame, necesito que me des oración para ver qué dice Dios. No, no. Sencillo, si tú ignoras lo que ya Dios a ti te habló un día, ¿cómo yo voy a pretender que tú me vas a escuchar a mí y no me vas a ignorar? Entonces nosotros tenemos que aprender también de que allí radica mucho la sabiduría. En la sabiduría, me encantó lo que dice, retén la sabiduría. Yo hace unos días también publicaba donde decía de que, déjeme leérsela, perdónenme un momentico, no voy a tardar mucho, está en Proverbios, donde dice,
donde dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Lo más tremendo es de que uno de los brazos, bendito sea Dios, no me acuerdo cómo se llama, si alguien me lo puede decir, Pastor Salomón, donde se coloca el aceite y hay fuego siempre encendido, que es un candelabro. La menora. Que cada uno de los fuegos eso, cada uno representa uno de los espíritus de Dios. El espíritu de sabiduría, conocimiento, inteligencia, temor de Jehová. Entonces dice allí espíritu con E minúscula. Ya, entonces a veces nosotros no nos damos cuenta de que hay situaciones que nosotros mismos hacemos grandes y son pequeñas, pero por no volver a la reprensión de la sabiduría, nos estamos ahogando en un vaso con agua. Entonces, en la sabiduría, volveos a mi reprensión, he aquí derramaré de mi espíritu. Wow, a mí me encanta eso. Pero después más adelante dice, retén el conocimiento, retén el consejo, que es poderoso. O sea, poderosísimo, porque somos expertos en escuchar, pero hay veces que nos olvidamos de lo que nos ha aconsejado el Señor. Siempre he dicho, Dios no tiene dos bocas. O te dice sí o te dice no. Solamente a veces queremos a veces cambiar las cosas a nuestra conveniencia. Y en esa partecita corremos peligro. Entonces, de verdad, muy poderoso, Pastor Salomón. Gracias por dejarse usar. Lo veo mucho mejor. Ya joven lo veía hace rato, pero lo veo mucho mejor. Bendito sea Jehová. Coloca el micrófono que no lo escuchamos. Activar el micrófono, Pastor Salomón. No. Activa el micrófono. Está en la parte superior izquierda, inferior izquierda. Y no me sale, ya. Allí añádele, retén el consejo. Dice en Apocalipsis a las 7 iglesias, que es a la iglesia de Filadelfia, que es la que va a ser levantada, le dice, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Todas estas cosas tenemos que retenerlas para que la corona sea bien preciosa. Aleluya. Usted llegó y dice que cipote mensaje, la palabra cipote en Honduras, porque hay un hondureño allí hoy. Sí, ¿qué significa ya? Cipote es niño. Niño. Sí. Y aquí es grande. Cipote confusión. Vamos a continuar acá. Juan Carlos, ya estoy un momentico contigo. Quiero aprovechar, porque mira quién está aquí conmigo. Estoy aquí en Medellín, llegué anoche y estoy aquí con el profeta Richie Rojas. Richard, no, pero le digo Richie por Richie Rey. Richard Rojas, me encontré con la sorpresa y Dios, no hay casualidad. Así que no sé si estaba escuchando, no creo que pudo meter. No, yo escuché, se escucha todo arriba. Pero anoche estuvimos hablando precisamente, mire las cosas de Dios. Ayer me estaba hablando del Pastor Salomón anoche y usted lo está ratificando hoy cuando decía que tenía 3 años y medio que la agenda no le cabía ya ni una prédica más, copada toda la agenda. Y él me estaba precisamente comentando eso anoche. Y de repente como que hizo su año sabático y se desapareció y le dejó a Barranquilla en ascuas. Barranquilla lo está esperando, Pastor Salomón, nuevamente. Un saludito.
Buen día para todos. Dios le bendiga a todos los hombres de Dios, los ministros de Dios en esta mañana. Es una bendición poder compartir con ustedes. Aquí con mi hermano Augusto, es un privilegio poder saludarlos en esta gloriosa mañana. Estamos en ayuno. Estamos aquí en ayuno, en oración, en búsqueda, expectantes de algo grande, glorioso. Me gozo de ver al pastor Salomón Zabaleta. Pasa que el pastor Salomón en el año 2001, año 2099, era un referente de poder, predicador glorioso en la ciudad de Barranquilla. Estábamos apenas iniciando el ministerio con el pastor Leo Castro y estábamos siempre recibiendo de Dios, de esa palabra que emanaba de su boca, que traía inspiración, transformación. También cuando iba a Cartagena a predicar, era tremendo, poderoso. Así que me gozo de poder escucharlo, de poder verlo en esta mañana, Pastor Salomón. Es una bendición tenerlo aquí, en este grupo, y yo estar presente. A todos los ministros que no conozco, es una bendición saludarles. Estamos creyendo por un 2025 glorioso, extraordinario. Que Dios haga lo que tenga que hacer, pero que sea algo maravilloso, poderoso, glorioso. Así que para los que nos quieran acompañar, que estén aquí en Medellín esta noche, el pastor Richard va a predicar en la iglesia de cómo es transformada por su espíritu, pastora Maribel. Así es. Así que para que nos estén respaldando en oración, porque va a ser un tiempo poderoso. Ahora sí, Juan Carlos, ¿qué nos querías compartir? Juan Carlos, si no, alguien más, Pastor Ariel. Sí, amén, Dios les bendiga. Como dicen allá en Colombia, estuvo bien bacano. Estuvo con todo eso. Algo que sí aprendimos a través de la enseñanza del siervo Salomón es que yo creo que el problema no es tanto que se abran los cielos, ni es tanto que se abran las puertas, sino que está en que las puertas se mantengan abiertas, sino en que los cielos se abran. Entonces el problema, hermano Salomón, resumiendo todo esto, yo creo que el problema no está tanto en no tener la unción, sino en mantener la unción. Algo que sí nos impactaba sobre el ejemplo que nos dio acerca de la sabiduría con Salomón, que algunos dicen que la sabiduría de Salomón fue tal vez solamente para gobernar a sí mismo, pero algo que nos impacta es que creo que podemos llegar a lograr a obtener un milagro en nuestra vida, pero el detalle está que nos vamos olvidando de las leyes y nos vamos apartando. Y entonces hoy en día ese mensaje está bastante hoy en nosotros como ministros, que muchas veces pensamos que solo el pecador de afuera es el que está ignorando la palabra, pero creo que en la forma de que nos estamos distrayéndonos en cosas pequeñas, estamos ignorando la palabra. Entonces es necesario que volvamos a ese tiempo, no a ignorar la palabra, ignorar a estar una hora, a estar con Dios un momento, a hacer un ayuno, a apartarnos un tiempo como esto. Creo que podemos estarnos apartándonos de las leyes.
apartándonos de esos estatutos que son los que nos están desviando de algo que un día el Señor, por su gracia, el Señor nos dio a nosotros. Entonces, muchísimas gracias por esa palabra. Vamos a tratar de estar un poco más expectantes, no a ignorar, porque creo que el Señor a minuto, ahora, Él nos está llamando. Amén, Pastor Ariel, poderoso. poderoso. No Sí. tener la unción, permanecer en ella. Traía a Sí. memoria, Señor, el pueblo de Nínive, cuando todo mundo se arrepintió con arrepentimiento y cayó como una unción allá especial, como que cayó una transformación, pero no permanecieron en ella, porque si usted ve más tarde, 100 años más tarde, fue destruida completamente, se olvidaron de lo que había sucedido allá, que el profeta Jonás fue allá y a regañadiente, mas sin embargo ellos escucharon y hubo una transformación en ese pueblo, pero no permanecieron en lo que el Señor había hecho. Es muy importante eso. Qué bonito que lo has manifestado y lo que seguimos reiterando. No es tiempo de hacer enramadas. Todos queremos llegar a ese punto donde aquí llegué y mentiras que el largo camino nos espera. El apóstol Pablo siempre iba en ascenso, empezó como un abortivo, así se describía él, el más pequeño, como un abortivo me escogió a mí, pero después sigue hasta que dice, imitadme aquí, a mí como yo imito a Cristo, ya eso sí se necesita, pero nunca pensó en quedarse en un sitio y hacer enramadas porque sabía que esto hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Y cada día nos sorprende más, cada día es como, tiene que estar uno expectante de lo que el Señor está haciendo. Gracias, pastor, porque esa palabra del 2025 yo la tomo, lo he visto desde que empezó este año, ha pasado cosas maravillosas. Así que yo sé que es un año muy especial. En el nombre de No Jesús. perdamos el enfoque y tratemos de permanecer en la palabra. ¿Alguien más? Juan Carlos, ¿estás disponible? ¿Ibas a comentar algo? Había levantado la mano. Ahora sí, Augusto, ¿cómo está? No, darle gracias al pastor Salomón por su mensaje, que juntos bendigamos pues su salud, creer que Dios lo restaura completamente y yo sentía fuerte que largo camino le resta por recorrer, entonces que esté tranquilo. Ahí se lo vamos a ver porque parece que se desconectó, no sé. Seguramente se quedó sin internet. Sin batería. Sin batería, hay que mandarle un teléfono nuevo o un cargador nuevo. Esa batería está clásica ya. Ya. Sarito, saludos. ¿Alguien más? Emanuel, Juliet, Liliana, Belgi, Dios te bendiga. ¿Algún último comentario? Mari. Pues si no, voy a aprovechar aquí al pastor Rojas para que nos despida en vivo y en directo, ¿no? Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre en esta mañana. Tu palabra dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias, Padre, por hablarnos cada día. Tu palabra es fiel y es verdadera. Tu palabra tiene el poder de cambiar, transformar, direccionar, edificar, consolar, exhortar. Tu palabra es vida, trae renuevo a nuestras mentes, corazones, almas, potencia nuestra fe, levanta nuestro espíritu. Gracias por cada ministro de Dios conectado en este grupo, a todos los que están trabajando y esforzándose por la visión, por el sueño, por el ministerio, por el llamado. Pido, Padre, que los fortalezcas. Padre, tú eres el Dios que va adelante
abriendo camino, caminos gloriosos, aún caminos misteriosos, pero estamos en tus manos y son las mejores manos. Mantén a tus siervos sanos, fuertes. Pido que su círculo de influencia sea un círculo de gente fiel, de gente leal, de gente que ame tu nombre y ame la visión que tú les has entregado. Señor, este año es tuyo. Tú te adelantas. No solamente vas delante, sino que también te adelantas. Y con esa fe en tu gloriosa palabra, en tus promesas divinas, que todas son para cumplimiento, Señor, hoy te bendecimos. Gracias. Eres el Rey del cielo. Gracias porque nada hay imposible para ti. Llena de sabiduría, de poder y de unción a estos hombres y mujeres de Dios que están cada día esforzándose por agradarte y hacer tu obra y predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Les bendigo en esta mañana en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Poderoso, gracias, pastor. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Que tengan un lindo fin de semana. Que nos vayan en oración porque esta noche vamos a estar en el culto. Vamos a compartir ahí la palabra. Amén. Así que les pido oración para que el Señor sea manifiesto esta noche. Pastor Quique, bueno, y aquí un punto aparte, vea, estuvo en Perú y no te visitó. Estuvo con el pastor Palacio. ¿Qué pasó, pues? ¿Ah? Sí, estuvo. Lima. ¿Con quién estuvo? Con el pastor Pedro Palacio. Recién nomás, estos días. No, ya hace días. Estuve en octubre. No, entonces sí hace días, hace poquito. En octubre. Bueno, de pronto fue cuando estaban acá, no diría que estaba. Es que él estuvo con Evelyn también en Ecuador. En Guayaquil. Ya. Cuando ¿te acuerdas de la salmista Evelyn? Él Cuando... estuvo también allá con ella. Esa vez estuvo ella, ¿no? Venía de Ecuador, ¿no? Sí, allá nos encontramos en Guayaquil. Y de Ecuador viajamos a Perú. Ya estaba con el apóstol Ponciano Rojas. El apóstol Ponciano. Él no sabía que Santanita. ¿Ya? Él no sabía que venía Evelyn para acá. Después cuando puso un comentario y la foto, y pero se está con toda, como decimos acá, con toda la gallada. O sea, es mi gente. ¿Ya? Con el combo. Así que vamos a ver cuando volvemos por allá. Ojalá sea pronto. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga. Que tengan un lindo fin de semana. Bendiciones para todos. Pastor Salomón, no. Ya se salió. Ahí se arrancó y debo saber. Bueno. Chao. Dios los bendiga. Bendiciones. Hermanito Juan Bautista. Hermanito Ariel. Amén. Dios me le bendiga, hermano Sergio. Bendiciones. Hermanito Pastor Augusto. Acá trabajando en seguridad. Gloria a Dios. Tremendo. Atalaya. Acá tiene que pensar. Vigía. Cada empresa tiene que pensar. No solo estábamos seguros con la presencia de Dios, sino que también a la que se quiere meter a esta empresa tiene que pensarlo bastante. Bueno, un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Y tiene Ángela acampando alrededor tuyo y esa empresa. Acá hay un Rottweiler de acá. Bueno, fuerte abrazo. Dios los bendiga. Bendiciones.